Cuando nosotros confiamos más en nuestra capacidad que en la presencia de Dios, es cuando queremos resolver todo según nuestra capacidad. Y a veces nos enfrentamos a problemas en los que según nuestro razonamiento, según nuestra capacidad, vemos que no hay una solución y por eso es que nos desesperamos, nos angustiamos. Pero el hecho de que usted no vea la solución no quiere decir que no haya una solución para su problema. Pero cuando usted sabe que mientras esté en la presencia de Dios, Dios ha prometido que junto con la prueba Él le va a dar la salida, que junto con el problema ya está la solución. Bendito sea el nombre del Señor. Porque la solución para su problema y para mi problema no está en mis capacidades. La solución para nuestros problemas viene de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El salmista dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. La solución para nuestros problemas está en Dios. Mire, Lázaro estuvo muerto o estaba muerto. Y para Marta no había solución ya. Es más, le dijo al Señor: llegaste tarde. Si hubieses venido cuando yo te mandé a llamar, mi hermano no habría muerto. Usted sabe lo que le estaba diciendo Marta a Jesús. Le estaba echando toda la culpa. ¿Cuántas veces le echamos la culpa a Dios de las cosas que nos están pasando? Sin saber que muchas veces estamos dentro del proceso donde Dios quiere glorificarse, porque Él tiene al final de todas las cosas, quiere mostrarnos su gloria y su poder. Pero mientras no veamos todavía claro el panorama, muchas veces renegamos y nos quejamos de Dios. Marta le dijo: llegaste tarde. Pero Jesús le dijo: si solamente pudieras creer, porque al que cree todo le es posible. Tu hermano resucitará. ¿Sabe por qué? Porque Él no te va a dejar avergonzado. Él no te va a dejar con las manos vacías. Pero si algo está pidiendo, algo está demandando de nosotros, no es porque quiere que tengamos las manos vacías, sino porque quiere que nosotros nos despojemos de esa autosuficiencia, porque muchas veces nuestra confianza, nuestra mirada está puesta en las personas más que en Dios. Tenemos una necesidad, lo primero que pensamos es en el hermano que nos puede prestar, en la iglesia que tiene que darnos, en el jefe para el cual servimos, porque nuestra mirada muchas veces está puesta en la gente. Si nosotros entendiéramos lo que dice la palabra: maldito el hombre que confía en el hombre. Para evitarse esa maldición, ponga su mirada, ponga su confianza en Dios, que Él no nos dejará avergonzados. Bendito sea el nombre del Señor. Hay muchas personas que creemos que tenemos la mujer perfecta. Déjeme decirle, no hay mujer perfecta. Tal vez los únicos perfectos seríamos los varones, ¿no? Porque los varones nunca damos nada que hablar. Qué bendición es un hombre en casa. Usted no sabe la bendición que hay un hombre, que es tener un hombre en la casa. La paz que producimos cuando estamos en casa es increíble.
Dígale a su hermano, el pastor está haciendo una broma nomás. Hermanos queridos, creer que lo que necesitamos está en manos de la gente, eso es lo que nos deprime. Creer que nuestra vida depende de las decisiones de un hombre, de una mujer, de una familia, de un empleador, de un gobierno, eso es lo que nos deprime. Pero cuando usted y yo estamos seguros que nuestra vida depende de aquel que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo y a morir en la cruz del Calvario para darnos todo lo que necesitamos, podemos decir, si Él fue capaz de dar a su Hijo, ¿cómo no nos dará lo que necesitamos? Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Porque nadie te ama, nadie te acepta con tus errores, con tus debilidades, con tus problemas, como lo sabe hacer nuestro Padre Celestial. Nadie te ama de una manera incondicional, porque el amor del mundo es condicionado a mientras hay esto, mientras estamos así, mientras nos comportamos de tal manera. Pero el único que te ama incondicionalmente y te acepta como eres, con tus virtudes y con tus fracasos, con tus errores y con tus debilidades, es ese Dios lleno de amor, lleno de gracia y de misericordia. Y Él es el que quiere hacer maravillas contigo y a través de ti. A su nombre. Aunque la gente diga lo contrario. Aunque la gente diga que no sirves para nada. El Señor te dice en esta mañana, mi presencia te dará descanso. Mi presencia te dará descanso. Debemos vencer todo pensamiento negativo. Todo pensamiento de tragedia, de necesidad. Todo pensamiento que nos lleve a pensar que lo que nos sucedió en el pasado puede y debe seguirnos marcando hasta el día de hoy. Hay gente que todavía sigue lamentándose que cuando nació, en vez de darle el pecho a su mamá, lo que le dio fue la espalda. ¿Y qué edad tiene? 40, 50, 60 años. Y no ha podido superar eso. Cuando venimos a Cristo, la Biblia dice que somos hechos nuevas criaturas. Tenemos la naturaleza de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Por eso hay gente que piensa, hasta nació en una empresa y que en esa empresa tiene que morir. Porque no hay nada más en la vida. Y están rompiéndose el lomo en una empresa esperando llegar a jubilarse. Porque dependen de ello. Pero déjeme decirle, usted y yo no dependemos de una empresa. Usted y yo dependemos de Dios. Y Dios siempre tendrá lo mejor para nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Porque usted y yo somos el sueño de Dios. Cuando Él antes de la fundación del mundo ya lo tenía usted en sus planes. Por eso es que el salmista David, cuando entiende esto, el salmista David dice, no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios tiene para usted un propósito. Y déjeme decirle, ese propósito es grande para su vida. Usted ni se imagina lo que Dios tiene y quiere hacer con usted. Habla conmigo Éxodo capítulo 34, versículo 9.
A veces aquí Moisés parece que fuera el pastor. Todas las cosas que Moisés piensa las he pensado yo, y a lo mejor las ha pensado y las está pensando usted. Mire lo que dice. Y dijo, verso 9, y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y perdona nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Mire, aquí le parece como que Moisés está tratando de convencerle a Dios para que le ayude. Tratando de convencerle a Dios para que tenga un poquito de misericordia con él y con el pueblo. Pero déjenme decirle, Dios no esperaba esto de Moisés, porque él ya tenía un propósito. Por eso es que en el verso 10, mire lo que le contesta a Dios. Cuando ya alguien tiene una respuesta preconcebida porque sabe lo que va a venir, responde enseguida. Y apenas Moisés está diciendo esto, Dios le dice, y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. ¿Qué le está diciendo el Señor a Moisés? El Señor le está diciendo a Moisés que él estaba haciendo un pacto con Moisés y lo estaba haciendo delante del pueblo. Y le dice, voy a hacer cosas maravillosas que nunca antes alguien haya visto. Y prepárate, le dice Dios, porque serás tú. Porque será a través tuyo lo que yo voy a hacer. Porque haré cosa tremenda. Dígale al que está a su lado, prepárate, porque Dios hará cosa tremenda contigo. A su nombre, a su nombre. Dios no lo llamó a Moisés, ni te llamó a ti para ilusionarte, para que vivas de ilusiones ni de sueños. Dios nos llamó para vivir de realidades. Pero la realidad no solamente lo que tenemos. La realidad no es solamente la forma como vivimos. La realidad es disfrutar de aquello que esperamos. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando yo a mis nietos les digo que les voy a dar para un helado, los ojos de ellos se abren y brillan. Parece que ya lo tuvieran en la mano. Y yo ni siquiera he metido todavía la mano al bolsillo. A eso es lo que el Señor se refiere. Que aprendamos a llamar las cosas que no son como si fuesen. Que la fe es tener la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Que usted pueda entender que si Dios habló que va a hacer cosas tremendas con usted, crea que así Él lo hará. ¿Cómo? No sé, pero si Él prometió, Él lo hará. Bendito sea el nombre del Señor, a su nombre. Él no nos llamó para ilusionarnos. Nos llamó para que veamos y seamos testigos de que solamente Dios transforma. Lo que no pudo hacer las lágrimas de una madre, lo que no pudo hacer la autoridad y la severidad muchas veces de un padre, lo que no pudo hacer una correccional o un centro de rehabilitación, eso lo puede hacer solamente Dios. Dios transforma. A su nombre.
Mire, somos transformados por Dios, aunque muchas veces nos dejó la misma cara para testimonio, ¿no? Pero el único que transforma es Dios. Mire, Mariano Riscaché era un indiecito, un indígena, analfabeto. En ese entonces no tenía ni dientes, 1,44 de estatura, sin educación, con muchos traumas en su vida. Pero sin embargo empezó a buscar a Dios. Y ahí en el pueblo donde él nació, llamado Almolonga, en Guatemala, decidió meterse en la presencia de Dios. No sabía ni leer mucho, pero comenzó a orar, comenzó a ayunar, comenzó a leer la Biblia, comenzó a meterse en la presencia de Dios. Y en ese lugar donde Almolonga era un centro de brujería, donde las dos únicas cárceles que había en ese pueblo estaban llenas de delincuentes, en ese lugar donde la tierra no daba ni siquiera, digamos, lástima, en ese lugar ese hombre empezó. Y mientras comenzó a caminar en la presencia de Dios, comenzó a compartir la palabra de Dios de aquí y por allá, al punto de los brujos convertirlos en pastores. Y esa tierra que no daba ni lástima, comenzó a producir las más grandes hortalizas, los más grandes legumbres. Hermanos, la historia, y ahí hay reflejado en internet, usted puede ver la historia de Almolonga, unas zanahorias tan grandes, imagínense cómo serían los conejos. En ese lugar, Dios lo levantó. Y de Almolonga salió para Guatemala el más grande avivamiento, y a donde muchas naciones han ido a ver qué es lo que Dios ha hecho con esa gente. El 75% de indígenas ahora son cristianos. Y Guatemala es uno de los países de mayor porcentaje de cristianismo en Latinoamérica. Abra conmigo Isaías 41. Versículo del 10 al 13. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No estás en manos de hombre, no estás en manos de empresa, no estás en manos de nadie, estás en las manos de Dios, que en esta mañana te dice: no temas, yo estoy contigo, no temas, yo te ayudo. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre. Tu origen y tu destino están en las manos de Dios. ¿De dónde vienes? Es de Él. ¿Y hacia dónde vamos? Es hacia Él. Mire, Gedeón pensó que para poder hacer lo que Dios le había indicado necesitaba de miles de soldados. Y cuando le dice Dios que libere al pueblo de Israel de las manos de Madián, Gedeón llama al pueblo. ¿Y sabe cuántos
hombres reúne Gedeón en el primer llamado? 30,000 hombres. Parecían bastantes. Pero cuando mira el ejército de Madián, el ejército de Madián era de más de 300,000 hombres. Imagínense, la lucha era 1 contra 10. Y Gedeón le dice: Dios, 30,000 nomás. Y Dios le dice: 30,000 y son demasiado. Ya usted sabe la historia. Dios le dice: dile que los que piensen en la casa, en sus esposas, en sus hijos, en sus nietos, mejor que se regresen. Y en vez de venir más gente, lo que se regresan son como 20,000, quedan 10,000. Ahora era 1 contra 30. Hay veces, querida iglesia, que Dios, en vez de ayudarte y de solucionarte, te va a acrecentar el problema. Hay veces donde aparentemente vas a creer y a pensar que Dios hasta te ha abandonado, pero déjame decirte, mientras más lejos parezca que Dios está de tu vida, mayor será la gloria, bendito sea el nombre del Señor. Mejor será el testimonio de su poder, de su gracia y de la manifestación de su brazo poderoso. Después Dios le dice: dile a la gente, le pone una prueba por ahí a la gente. ¿Y sabe cuántos quedaron? 300. Gedeón y 300 hombres. Ahora, matemáticamente era 1 contra 1000. Era imposible que 300 puedan vencer a 300,000. Dígale a su hermano: era imposible. Dígale: ¿tienes algo imposible? Busca la presencia de Dios, porque esos 300 hicieron que los 300,000 se maten entre ellos, y esos 300 ninguno sufrió ni siquiera un rasguño. Bendito sea el nombre del Señor, a su nombre. Porque no es cuestión de cantidad, no es cuestión de multitud, es cuestión de creer solamente. Porque al que cree, todo le es posible. No es cuestión de tener mucho, es cuestión de creer. Dios no te ofreció algo para que estés en la iglesia. Dios nos ofreció todo solamente por una razón: porque nos ama. No para que estemos en la iglesia, sino para que nosotros podamos amarle a Él, bendito sea el nombre del Señor. Y para que podamos entender que el único que transforma es Dios. Diga conmigo: la presencia de Dios nos transforma. Éxodo capítulo 34, versículos 33 y 35. Mire lo que dice la Biblia. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, se puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba en la presencia, hasta que entraba a hablar con Dios. Muchas veces en la presencia de Dios, muchas veces usted y yo no vamos ni a sentir ganas de orar, pero vamos a estar en su presencia.
Yo no creo que usted se siente bien solamente teniendo a su esposa al lado que le esté habla y habla y habla y habla y habla en el oído. O usted le está hablando a ella. Muchas veces el solo mirarla a nuestro lado nos hace sentir felices y contentos, aunque no digamos absolutamente nada. Cuando entramos en la presencia de Dios, decía, muchas veces, miren, no tendremos ganas ni siquiera de orar. Pero a veces nosotros hemos pensado y hemos creído que entrar en la presencia de Dios es entrar en un ambiente de adoración, de alabanza diferente. Que entrar en la presencia de Dios es sentir algo que nos corre por dentro, un calor, un frío, una electricidad, porque si no temblamos pensamos que no nos ha tocado el Señor. Déjeme decirle algo, a veces somos más evangélicos, pero muy poco bíblicos. Y creemos que para entrar en la presencia de Dios necesitamos poner el último CD de Jesús Adrián Romero o de Marcos Brunet, y después de una hora de estar ahí en silencio y como que entramos ya en un ambiente, en otras palabras, como que nos conectamos. Pero eso no es así. A veces yo oro sin tener ganas de orar. Y lo único que hago es arrodillarme o agachar mi cabeza. Y yo sé que estoy orando, pero no sé ni qué estoy diciendo, ni muchas veces ni siquiera estoy diciendo nada, pensando muchas cosas. Pero la Biblia dice que vuestro Padre que está en los cielos sabe, discierne, entiende. Él entiende hasta nuestro silencio. A veces leemos la Biblia hasta por rutina, sin ganas. A veces me quedo hasta dormido leyendo la Biblia. Tengo que estar leyendo como cuando vemos películas en 3D, ¿no? En 3 días el mismo capítulo, porque no entendemos. Entrar en la presencia de Dios, mire, es saber que Él está con nosotros y nosotros estamos en Él. No es el ambiente que usted crea que prepara para que la presencia de Dios esté con usted. Déjeme darle un ejemplo. La Biblia dice que Pablo estaba preso. ¿Y sabe dónde estaba Pablo? En la cárcel y en la celda de al fondo, de lo último, la última celda. Allá al fondo a la derecha. ¿Sabe lo que queda al fondo a la derecha, no? ¿Qué presencia había ahí? Una presencia donde tenía que taparse la nariz y cerrar la boca y los ojos. ¿Por qué? Porque eso era donde estaba Pablo. Estaba condenado. Pero sabe que ahí en ese lugar donde no había presencia, en ese lugar Pablo comenzó a cantar y a alabar el nombre del Señor. Y la presencia de Dios estaba ahí, al punto de la cárcel temblar, las puertas abrirse y ellos quedar en libertad. Bendito sea el nombre del Señor. A veces Dios está tratando con su alma, aunque su carne ni sienta. Pero llegará el momento, yo espero que sea pronto. Llegará el momento en que su carne y su espíritu, en que su espíritu y su alma doblegarán su carne de tal manera que usted pueda decir en ese momento: Señor, heme aquí, envíame a mí. No sé por qué ni para qué me llamaste, pero si puedo en algo servirte, aquí estoy, Señor. Quiero ser un instrumento para establecer tu reino en este lugar.
cómo usted y yo tenemos que atraer la presencia de Dios. Y quiero ir cerrando el mensaje. En primer lugar, atienda el llamado de Dios. Éxodo capítulo 3, versículo 4. ¿Cómo atraer la presencia de Dios? ¿Qué tiene que hacer primero? Atender el llamado. ¿Qué dice? Capítulo 3, versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: ¿qué? Heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Cómo atraer la presencia de Dios a nuestra vida? En primer lugar, atienda el llamado de Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema? Y aquí tengo que reconocer que muchas veces nosotros hemos cometido, digo los pastores, los líderes, hemos cometido el gran error de dividir a ese llamado de Dios en dos partes. Que Dios nos llama a la salvación y en segundo lugar, que Dios nos llama a su servicio. Y respaldamos el texto o respaldamos este pretexto con el texto que dice: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Jesús a sus discípulos hizo un solo llamado. Iba caminando, lo vio a Pedro y le dijo: sígueme. Vio a Mateo sentado detrás de la mesa de los tributos y que le dijo: sígueme. No le dijo: primero tienes que ser salvo y después vas a ver si me sirves o no me sirves, porque ese es el pretexto de muchos que todavía no han sentido el llamado. Pero cuando uno verdaderamente ha aceptado el único llamado que Dios hace es a seguirle, está dispuesto no solamente a seguirle, sino sabe que hay una disposición de un corazón agradecido a servirle. Porque tú no sirves para alcanzar algo, tú sirves como resultado de un corazón agradecido por lo que Él ha hecho. Tú sirves porque sabes que es la mejor actitud aún para que tu vida sea bendecida. ¿Todavía no has sentido el llamado a servirle? Lo que estás reflejando es que no eres consciente de lo que Dios hizo para que tú estés donde estás. Por eso, hermanos, a veces nos damos el lujo de creer que somos salvos, pero que todavía no hemos sentido el llamado a servirle a Dios, atendiendo a los niños, dando una clase en la escuela dominical, abriendo una célula. Déjeme decirle, ese no es el problema. Y a veces uno dice: pastor, déjeme así estoy bien. Pero yo quisiera en esta mañana decirle que el más grande error que podemos cometer es estancarnos en la vida y dejar de caminar con Jesús. Está bien que al principio usted no entienda para qué fue llamado, pero qué triste es ver, mire, que gente que ha cumplido todo un proceso en la iglesia, 2 años estudiando en la escuela de liderazgo, 1 año casi estudiando en EFOM, y
toma el certificado. ¿Para qué? Para seguir solo congregándose los domingos o los días de culto. Nada más. Eso es una pérdida de tiempo. Pero lo más peligroso es que es perder el propósito. Pedro siguió a Jesús y por eso es que hizo lo que Jesús hizo también. Porque mientras él caminaba con Jesús, estaba viendo lo que Jesús hacía y él decía, si Jesús lo hace, yo también lo puedo hacer. Porque si él está conmigo, ¿quién contra mí? Bendito sea el nombre del Señor. En primer lugar, atienda el llamado. En segundo lugar, para traer la presencia de Dios a su vida, en segundo lugar, lo único que tenemos que hacer es obedecer la instrucción. Diga conmigo, obedecer la instrucción. ¿No se ha puesto usted a pensar en algún momento por qué Dios usó a Moisés? ¿Por qué Dios usó a Pedro? ¿Alguien sabe por qué Dios usó a Moisés? ¿O por qué Dios usó a Pedro? ¿O a David o a Abraham? ¿Sabe por qué Dios usó a Pedro, a David? Dios usó a Moisés. Porque era lo que había. En otras palabras, no había más. Dios quiere usarnos ahora a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que hay. Dígale a su hermano, tú eres lo que hay, nada más. Pero ¿sabe qué es lo que pasó tanto en Pedro como en Moisés? Que ellos aprendieron que no dependían de sus capacidades, que no dependían de ciertas circunstancias, dependían de lo que Dios podía hacer en la vida de ellos. Bendito sea el nombre del Señor, porque a veces pensamos que somos demasiados niños o demasiado viejos. Pero déjeme decirle en esta mañana, no depende de la edad, no depende si es niño, si es adolescente, si es joven, si es adulto o es anciano. Porque Josías fue llamado para reinar cuando apenas tenía 8 años. 8 años tiene un niño. Y Abraham metió el gol de su vida a los 100 años, sin necesidad de Agar. Esto no depende de la edad, depende solamente de si queremos ser obedientes o desobedientes. Ay, pastor, yo quisiera, pero es que vivo lejos. No depende si vives lejos o vives cerca, depende si eres obediente o desobediente, nada más. Mire, a veces yo admiro a gente que usted no sabe de dónde viene. Que para estar aquí a las 8:30 tienen que levantarse 5:30, 6 de la mañana. Pero vienen con gozo, con alegría, porque no depende si vive cerca o vive lejos, depende es si quiere ser obediente o desobediente. No depende si es fácil o difícil el trabajo. Depende si es obediente o desobediente, nada más. Diga conmigo, depende solamente de que si quiero ser obediente o desobediente. Mire, cuando usted es obediente, cuando usted quiere obedecer a lo que Dios ha establecido, se le va a acabar que es joven o que es demasiado viejo, se le va a acabar que vive lejos o que vive cerca, se le va a acabar que es difícil, que usted no puede. Lo único que va a hacer es obedecer a la instrucción que Dios le ha dado. Bendito sea el nombre del Señor. Y la Biblia dice, Deuteronomio capítulo 28,
si obedecieres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. ¿Sabe por qué? Porque la bendición es para los obedientes, para los que han asimilado bien su llamado. Y no importa que tenga 2 meses, 3 meses, están dispuestos ya por gratitud servir al Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Dijo Pablo, recién convertido. A su nombre. Y por último, para traer la presencia de Dios a su vida, lo que necesita es honrar, aprender a honrar su presencia. Diga conmigo, honrar su presencia. ¿Cómo atraigo yo el llamado de Dios a mi vida? Primero, atendiendo el llamado. Segundo, obedeciendo la instrucción. Y tercero, necesitando o aprendiendo a honrar su presencia. Déjeme decirle, el pueblo sale después de 400 años de esclavitud. El pueblo tiene que caminar 3 días y 3 noches en el desierto. ¿Y sabe qué es lo primero que Dios le pide al pueblo? Que le presente una ofrenda. Presénteme una ofrenda. Pusieron la misma cara que ponemos nosotros cuando llegamos a la iglesia, quebrados económicamente, frustrados de la vida, sin nada, sin ninguna esperanza, y oímos al pastor decir: vamos a recoger los diezmos y las ofrendas. Pero ¿sabe qué es lo que debemos entender? Que honrar a Dios no es cuestión de dinero, es cuestión de una actitud de gratitud. Cuando usted es agradecido con Dios, usted está siempre dispuesto a honrar a Dios de cualquier manera. Y sabe que una de las maneras de honrar a Dios, dice, es con sus bienes. Honra a Jehová con tus bienes, dice el Señor. Servir por gratitud es honrar a Dios. Servir por gratitud es honrar a Dios. Pregúntese en esta mañana, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? La pregunta es, ¿está dispuesto a darle lo que Dios quiere? No hay cosa más hermosa y gloriosa en la vida cristiana que saber que todo lo que tenemos lo hemos recibido de su mano poderosa. No hay cosa más bella y gloriosa que saber que con Él lo tenemos todo. A veces uno aprende con el tiempo y por eso es que después nos lamentamos y decimos: ¿por qué no supe esto yo antes? Pero déjeme decirle, nunca es tarde para saber que lo más hermoso y lo más bello y más glorioso es saber que con Él lo tenemos todo. Y si estamos aquí es porque Él no nos ha desechado. Si estamos aquí es porque Él nos ama. Solamente Él está esperando que usted le diga que Él puede contar con usted. Voy a pedir al grupo, por favor, que venga por acá. Póngase de pie.